Quería hacer este video porque me hicieron una pregunta muy buena, seguimiento a los videos que he estado haciendo estos últimos días sobre riesgo país, que es ¿qué pasa cuando llegamos a un punto en el que a un gobierno ya no le quieren prestar dinero? Y es una pregunta muy interesante, tiene muchas aristas, hay, definitivamente se podría estar hablando horas también de este mismo tema, y quiero realmente aterrizar un par de temitas. Yo creo que vale la pena inclusive evaluar cuáles son las opciones que tiene Panamá para evidentemente empezar analizando estas alternativas. Lo primero que hay que empezar por decir es que afortunadamente, pese al downgrade que se le ha hecho a Panamá, Panamá todavía no está en una circunstancia en la que deberíamos ver que está en peligro el financiamiento público. Panamá sigue estando dentro de lo que llaman la categoría de grado de inversión. Es una categoría por arriba de triple B menos. Panamá está ahorita en triple B. Si estás en triple B menos, que fue el credit rating que teníamos hace un par de años cuando entramos en esta categoría, es totalmente descontinuo. No es lo mismo ser un país o una economía que está por debajo de triple B menos y que está por arriba de triple B menos. Cuando ya estás arriba de triple B menos, tienes acceso a mucho fondeo porque ya estando en la categoría de grado de inversión, las personas quieren comprar tus bonos y entienden y hacen una evaluación de riesgo de que evidentemente quieren un rendimiento más alto y que evidentemente no va a ser lo mismo, por ejemplo, comprar bonos de Austria que comprar bonos de Panamá, pero evidentemente desde el punto de vista de un portafolio diversificado, una de las cosas que van a estar buscando estas personas buscando renta fija, van a evaluar y decir, bueno, el riesgo de Panamá es mayor que el de una economía madura. Sin embargo, es un riesgo suficientemente bueno para mí con el retorno que me va a estar dando. No va a ser considerado un gamble o una apuesta o una especulación. Realmente ya estamos hablando de que es un país con instituciones dentro de todo bastante robustas y que se comprometen y que entienden el impacto de no comprometerse con hacer el pago de la deuda. Así que en ese aspecto no deberíamos preocuparnos. En el reporte de S&P evidentemente están hablando de que si la situación macroeconómica dentro de los próximos 2 años no mejora, evidentemente van a volver a hacer un nuevo downgrade. Ellos ponen 2 escenarios, un escenario pesimista que es este y un escenario optimista en el que evidentemente podríamos regresar a la calificación de riesgo que teníamos antes, pero aún en un escenario pesimista, en donde estamos en triple B menos, seguiríamos estando en grado de inversión, o sea que no es tan problemático. Ahora, también hay que evaluar desde el punto de vista relativo cómo se compara Panamá contra otras economías que podrían estar, digamos, compitiendo por fondos. Hay un indicador que uso bastante, que es un indicador muy bueno, que es lo que le llaman el MBIG. El MBIG es básicamente un índice que maneja el banco JP Morgan. MBIG básicamente son las iniciales de Emerging Markets Bond Index Global. Es básicamente el índice de bonos globales para mercados emergentes. Entonces se pueden ver diferentes economías a nivel mundial. Y si tú eres un inversionista que lo que quiere es algo de exposición geográfica en América Latina, tú te ves en este índice y ves, digamos, lo que le llaman el spread o la diferencia entre cuánto te está dando de rendimiento un bono, digamos, de los Estados Unidos o un bono de algún país de la zona europea y compararlo contra cuánto te está dando rendimiento, por ejemplo, un bono en México, un bono en Perú, un bono en Panamá. Panamá suele estar, a diferencia de Chile, que obviamente tiene un grado de inversión muchísimo mejor que el de Panamá, siempre suele estar entre los mejores de las mejores calificaciones, entonces seguimos estando bastante competitivos si nos comparan contra otros lugares de América Latina. Así que en cuanto a esas dos matices, sí es motivo de cambios y ajustes que hay que hacer, pero digamos no es una situación catastrófica, o por lo menos no es una situación que debería empezarnos a asustar. Sin embargo, evidentemente no hay que ver esto, digamos, desde la barrera y hay que empezar a tomar cambios, pero obviamente no estamos ahorita mismo en una situación en la que se nos va a cerrar todo el financiamiento. Eso definitivamente no es la circunstancia. Habiendo dicho eso, ¿qué le pasa a una economía cuando ya no tiene acceso a fondos? Entonces, digamos, hay que dividirlo en 2 aristas. Tal vez la primera arista es ¿para qué se necesitan los fondos? Esa es tal vez la pregunta más importante desde el punto de vista de análisis de crédito, sea una empresa o sea un país. Es muy importante entender para qué se van a usar los fondos. Si, por ejemplo, un país contesta y dice, yo necesito endeudarme para pagar mis gastos operativos, pueden pasar una de 2 cosas. Pueden simplemente decir las instituciones crediticias que no van a prestar y pueden decir las instituciones crediticias presto con algunos compromisos, lo que normalmente llaman los covenants. ¿De dónde se origina esto? Tenemos que entender
que obviamente va a haber como resultado de una situación macroeconómica delicada, porque estamos pasando por una recesión o estamos pasando por un periodo de desaceleramiento, los ingresos no son los esperados. Si nosotros no ajustamos los gastos, obviamente vamos a tener mayores gastos en proporción al ingreso. Puede inclusive estar en el punto, que es el caso de Panamá, en donde los ingresos han caído tanto que el déficit, es decir, la diferencia entre el ingreso y el gasto, es mucho mayor del esperado. Normalmente cuando los países en desarrollo hacen proyecciones, toman en consideración que van a tener una diferencia entre el ingreso y el gasto. Si por ejemplo esto fuera una casa y nosotros tuviéramos un ingreso familiar, vamos a poner números redondos, digamos que el ingreso familiar es de $4,000 mensuales y la casa se está gastando mensualmente $5,000, estamos hablando que hay un déficit de $1,000. Ese déficit de $1,000 se tiene que pagar de alguna manera y ese déficit se paga a través de deuda. Ahora, la diferencia entre que si fuese una familia o fuese una casa es que en el país se esperan que se pueden hacer diferentes cosas, como por ejemplo, bueno, y esto es al siguiente paso, no voy a estar utilizando estos fondos para gastos como salarios, administración. Recordemos que evidentemente el Estado tiene gastos de funcionamiento, como por ejemplo pagar a los policías, pagar a los bomberos, pagar a los doctores y a las enfermeras. También tenemos gastos que hace el Estado que se consideran gastos de inversión, lo que nosotros llamamos el CAPEX. O gasto de capital, como normalmente se ve reflejado, pero realmente es una inversión que está haciendo el Estado. Y el Estado dice, mira, lo que pasa es que yo voy a hacer un puerto nuevo, yo voy a hacer un puente, yo voy a hacer algún tipo de infraestructura. Y una de las cosas que espera el país y que esperan los inversionistas es que ese tipo de gasto, a diferencia del gasto corriente, lo que va a hacer es aumentar los ingresos del país. ¿Y cómo aumentan los ingresos del país? Por varias razones. La primera es si va a haber algún tipo de generación de empleo, todas esas personas que tienen empleo van a estar circulando dinero en la economía y eso obviamente es bueno desde el punto de vista del efecto multiplicador del dinero. $1 se va a mover varias veces en la economía. Algo de eso se va a ahorrar, algo de eso se va a gastar, algo de eso se va a invertir. Entonces, tener este tipo de proyectos que generan más ayuda muchísimo. Entonces, estas son el tipo de cosas que sí le gusta a los inversionistas porque dicen no se está gastando el dinero se está invirtiendo y el dinero se va a convertir en generar mayor valor para la economía. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que eso va a aumentar el pago de impuestos. Muchos países erróneamente lo que hacen es, si tienen una situación en la que bajaron los ingresos, suben los impuestos. Nosotros tenemos dos cosas a considerar ahí. La primera es la curva de Laffer. La curva de Laffer básicamente es una relación que nos dice que no es necesariamente cierto que si subo la tasa de impuesto voy a aumentar la recaudación tributaria. Hay un punto en que la recaudación tributaria cae con un aumento en básicamente el impuesto. Y hay muchas razones por las cuales esto puede pasar. Algo tan sencillo como simple y llanamente evasión fiscal y algo más como, por ejemplo, las empresas empiezan a retirar su capital y empiezan a invertir en otros países donde tengan mayor retorno a su inversión. Entonces, evidentemente, subir el impuesto directamente no necesariamente va a ser una buena opción para aumentar los ingresos e inclusive podría empeorar la situación. Pero si está generando nuevos empleos y todas esas personas pagan impuestos sobre la renta y todas esas personas están pagando todos los diferentes tributos relacionados al consumo, entonces ahí estás aumentando la recaudación porque se generó más dinero en la economía. Entonces, todas estas son cosas, digamos, interesantes e importantes que se pueden hacer. Entonces, llevémoslo un poquito más al extremo, porque en verdad esta arista se puede seguir evaluando y decir, ok, el Estado puede todavía accesar a nueva deuda. ¿Qué pasa cuando, digamos, ya estamos en un nivel en donde esa relación deuda-PIB empieza a ser un poco preocupante para los inversionistas? ¿Cuáles son las opciones? Entonces, ya no estamos evaluando la deuda en términos absolutos, ahora estamos evaluando la deuda en cuál va a ser la capacidad del Estado en estar pagando los compromisos. Porque no solamente es saber cuánto de intereses puede pagarse con los ingresos, sino también cuánto del principal de la deuda se puede pagar con los intereses. Entonces ya no estamos hablando de cuál va a ser la velocidad en que esos ingresos van a aumentar con la deuda que se adquirió para invertir, sino también cuándo se van a madurar o cuándo se van a vencer todos esos compromisos y el Estado tiene que hacerles frente. Entonces ya empezamos a analizar instrumentos más a largo plazo, empezamos a ver bonos a 20 años, bonos a 15 años, bonos a 30 años.
Pero también empezamos a ver, digamos, dos cosas específicas que a mí me parecen muy interesantes que hay que empezar a evaluarlas en Panamá. Ya hay algunas que se han hecho. Por ejemplo, en muchos casos, y esto pasa hasta en Estados Unidos a nivel más regional, que cuando se emite un bono, no se emite un bono soberano del Estado o un bono soberano de todo el país, sino que se hace un bono específicamente para un proyecto y que el resultado de ese proyecto es el que va a pagar el bono. Esto se ha hecho en estadios de eventos deportivos, inclusive para puentes, muy común en los puentes de peaje. Tú dices, necesito hacer este puente, van a haber personas utilizando este puente, las personas van a pagar para utilizar este puente. El repago de del uso de este puente es lo que va a pagar este bono. Eso fue precisamente lo que hizo el Estado cuando recompró ENA. O cuando recompró las autopistas que eran el corredor norte y el corredor sur. Estas eran originalmente concesiones que tenía el Estado, en las que el Estado, y tal vez ese era mi siguiente punto, el Estado dice, miren, necesitamos construir este proyecto, no tenemos cómo pagar para este proyecto, lo que podemos hacer es que tú asumes todo el riesgo. Y se hacen diferentes estudios, se hacen estudios de tráfico, se hacen estudios económicos para saber cuánto precio, cuántos carros van a pasar, pero se le transfiere el riesgo de cobro al inversionista y se le dice, te voy a dar el derecho de básicamente lucrar sobre construir una infraestructura que es tuya, pero que nosotros podemos utilizar. Y entonces al utilizarla, te pagamos y tú recuperas tu inversión con lo que se paga. Eso es una concesión pura y dura. Los temas con las concesiones no es que sea ni bueno ni malo, es que muchas veces los países toman la decisión de no tener recursos estratégicos, como por ejemplo puertos y otro tipo de circunstancias que sean a través de esta figura para no, digamos, perder control de sectores, digamos, económicos importantes para el país. Y esto no tiene nada que ver con economía, tiene que ver más bien con temas de política y de estrategia. Sin embargo, evidentemente son cosas que se pueden hacer. Se hacen muchas concesiones para puertos, se hacen muchas concesiones para autopistas, se hacen muchas concesiones para infraestructura y empezamos a tener que el país simplemente dice, mira, tienes 20 años para recuperar X, se hace una licitación, se hace un proceso en el que se trata obviamente de que no sea agresivo el repago o lo que vaya a lucrar esta empresa privada sobre este activo que le está cediendo el Estado o sobre este espacio que el Estado le está cediendo para que utilice, pero evidentemente es una cosa que se tiene que seguir evaluando la medida de cómo nosotros podemos utilizar concesiones. Y digamos, de ahí ya tenemos entonces qué fue lo que pasó con la compra de vuelta a los corredores, que por ejemplo el Estado dice, yo no voy a emitir deuda, yo lo que voy a hacer es que esta institución del Estado va a emitir un documento, que es el bono de ENA, y el repago de este bono va a ser contra el flujo que ya existe actualmente de esto. Entonces tú podrías, digamos, yo quiero hacer esta infraestructura va a generar tanto ingreso, y entonces es como una empresa. Básicamente, en vez de ser un préstamo corporativo, es un préstamo que le está haciendo una institución del Estado, y si se necesita hacer un nuevo puerto, se necesita hacer un nuevo aeropuerto, se necesita hacer lo que sea, se emite, digamos, un bono, pero que va a venir explícitamente de las diferentes formas de ingreso que va a tener esa institución. Eso fue lo que, por ejemplo, se hicieron con los bonos del Aeropuerto Internacional de Tucumán. Se decía, mira, necesito tanto dinero para crear estos duty free o estos almacenes y expandir el aeropuerto. Evidentemente era para expandir el aeropuerto, pero el hecho de que iban a haber alquileres para duty free y que esos alquileres iban a ser los que van a repagar los bonos, básicamente era una manera en que la deuda no fuera del Estado, sino que fuera de esta institución. Entonces se están financiando los proyectos por el ingreso que va a generar ese proyecto. Sobre todo lo que le llamamos un project finance puro y duro, que básicamente nosotros decimos que el Estado va a hacer algún gasto de capital o va a hacer algún tipo de inversión, que esa inversión va a generar flujos por sí misma y que entonces el financiamiento del mismo se va a utilizar a través de algún tipo de instrumento de que va a haber un repago, ya sea por las personas utilizando eso o que el mismo Estado de algún tipo de garantía para que entonces se recupere eso. Las otras opciones son básicamente variaciones de eso, que podemos tener los diferentes niveles de asociación público-privada. Las concesiones al 100% privadas
en donde simplemente sea lo que diga la oferta y la demanda y se establecen precios y se establecen, digamos, ciertos parámetros porque el Estado te está dando un monopolio natural, como es el caso también de los utilities, o por ejemplo, en Panamá nosotros tenemos el caso de las distribuidoras de electricidad. En ese caso, nosotros tenemos que es un porcentaje del Estado y un porcentaje dominante es de una empresa privada. La empresa privada es la que hace toda la operación y todas las inversiones y básicamente recupera su dinero a través del mercado. En ese aspecto no es al 100% porque obviamente tiene un componente del Estado participando, pero si digamos fuese 100% privado, ellos pondrían el 100% del dinero para hacer las inversiones, se establecen unos parámetros que deben seguir, se pone un regulador, ese regulador se encarga de que los precios cumplan, digamos, ciertas normas. Por ejemplo, en el caso de energía, nosotros tenemos un parámetro que se llama el modelo de empresa eficiente, en el que básicamente se establece cuánto es la rentabilidad máxima que pueden percibir estas empresas y entonces nosotros tenemos una concesión. El Estado debe empezar a analizar este tipo de cosas y mucho más a largo plazo, porque digamos, la capacidad que tienen las empresas de invertir van a depender muchísimo de la certeza de recuperación de esos fondos. En el caso de las empresas de electricidad y en el caso de las autopistas, aquí nosotros básicamente tenemos un monopolio. O sea, si quieren utilizar la electricidad tiene que ser a través de las distribuidoras, si quieren utilizar, si quieren llegar a esa ruta tiene que ser a través de las autopistas. Entonces ya existe, digamos, un track record de cuánto es lo que se podría estar generando en ingresos. Digamos que ahí el nivel de riesgo sería mucho menor que si se hace un emprendimiento totalmente nuevo. Pero para empezar a darle certeza al inversionista, vuelve entonces a jugar un rol el tema de riesgo país. Entonces, en la medida que empiece a aumentar ese riesgo país, ya hay que empezar a considerar mixes de asociaciones público-privadas, como por ejemplo situaciones en las que el Estado debe dar ciertas garantías mínimas, como por ejemplo podemos tener una autopista en la que la autopista genere flujos, pero que los flujos no sean suficientes para repagar al inversionista original para hacer los pagos de la operación, mantenimiento y la inversión original. Entonces el Estado lo que dice es que garantiza un cobro mínimo mensual, un cobro mínimo anual o semestral. Esto es lo que le llama en inglés shadow tolling, que básicamente es un peaje sombra. Lo que se hace es que se establece un mínimo. Si el mercado no es suficiente para pagar ese mínimo, entonces el Estado pone la diferencia. Evidentemente, eso le pone cierta presión a las finanzas públicas, pero logras que se financien estos tipos de proyectos porque hay, digamos, una garantía al final. Los diferentes mixes que vayan a existir o que vayan a haber van a tener que tener un componente de qué tan a largo plazo va a ser la concesión, qué tan a largo plazo vaya a ser la recuperación del dinero. Porque básicamente, si nosotros tenemos un proyecto de infraestructura que cuesta 10 millones de dólares, se puede recuperar mucho más rápido en el tiempo que un proyecto que cueste 100 millones de dólares o que cueste 1.000 millones de dólares. Entonces, mientras más grande sea el proyecto, más riesgo va a tener, más largo plazo se va a necesitar para que, digamos, exista la holgura presupuestaria necesaria para poder hacer frente a esos compromisos, y vamos a tener que ver de qué manera el Estado decide o no ser garante de esos compromisos. Si le vamos a dejar a la empresa privada a través de una concesión en el que sea 100% la empresa privada en el que asuma todo el riesgo, el retorno a la inversión que va a exigir el inversionista obviamente va a ser mayor, obviamente tratando de costear o reflejar en su costo ese riesgo que está asumiendo la empresa. Ese costo se puede minimizar, obviamente, aumentando el plazo de la concesión. Eso no es lineal, llega un punto en que aumentar el plazo es irrelevante porque mientras más alta la tasa de descuento, esos flujos futuros en algún momento quedan siendo bastante bajos y no hacen mucha diferencia. Obviamente, si uno lo ve desde el punto de vista de la fórmula de valor presente neto, como la tasa de descuento está en el denominador y tiene una potencia, cada año se le aumenta esa tasa de descuento. Una tasa de descuento muy alta a un plazo muy largo, ese valor futuro va a ser muy bajo. Traído valor presente, ese valor futuro va a ser muy bajo. Entonces, no es simplemente, bueno,
démosle un plazo ridículo, 50, 100 años, la tasa también va a afectar importantemente. Entonces, empiezan los mixes de, bueno, el Estado va a dar ciertos niveles de garantía. El Estado puede decir, bueno, yo te doy un peaje sombra en el que yo te garantizo un mínimo, o el Estado puede ir abiertamente a decir, yo voy a pagar por esto. Entonces, el Estado te dice, yo te voy a dar a ti ciertos pagos que no tienen nada que ver con el uso, simplemente si tú me lo tienes disponible, yo te voy a pagar, digamos, por 15 años, 10 años, 20 años, tú encárgate de construirlo, tú encárgate de financiarlo, tú encárgate de darle el mantenimiento y yo te voy a estar garantizando ciertos pagos. Esa es, digamos, la que es la forma más segura para el inversionista privado, porque obviamente ya está asumiendo riesgo soberano, ya está diciendo que el Estado lo va a pagar, lo único que está haciendo es, él está asumiendo el costo de financiamiento y él está asumiendo ese riesgo de mantenerlo disponible. Esto es lo que llaman un pago por disponibilidad. Y en esa circunstancia lo que tú tienes entonces es que la empresa empieza a decir, ok, ¿cuánto va a valer el proyecto? Vamos a establecer un plazo y en ese plazo ver si esos pagos anuales, mensuales o lo que sea encajan bien dentro del presupuesto del Estado o tiene suficiente holgura para que el Estado lo pueda pagar. Definitivamente va a ser mucho mejor un proyecto de construcción que podría tomar, digamos, 4 años y que se tiene que pagar contra avance de obra en 4 años, va a ser mucho más pesado sobre el presupuesto que si, digamos, lo llevamos a 10 años, 15 años y se hacen pagos que no necesariamente tienen que ser lineales. Puede ser bastante poquito al principio y un poquito más hacia el final y todo eso se ajusta financieramente. En la larga, el gobierno acaba pagando mucho más intereses, pero son el tipo de soluciones que existen para que se empiezan a generar productos que empiecen a generar riqueza al país o desarrollo económico al país cuando tienes esa limitación presupuestaria y no tienes suficientes fondos para poder hacerle frente uno mismo como Estado. Ahí hay un problema. El problema evidentemente cae en que si nosotros estamos diciendo que vamos a subir el plazo, independientemente que hayamos resuelto el tema financiero de las tasas de descuento, estamos cayendo en un problema que es la estabilidad jurídica del país o la percepción de estabilidad jurídica para el país. Porque digamos, si nosotros estamos en una economía en la que, o estamos en un país en la que nosotros estamos avanzando y son periodos presidenciales de 5 años y que cuando el presidente saliente sale y está otro partido en el poder, hay cierto riesgo de que ese otro partido diga, bueno, es que yo no respeto esa licitación por la razón que sea, válida o inválida. Eso pone obviamente muy nerviosos a los inversionistas, porque son inversionistas serios, transparentes, que se ganaron un proceso de licitación justo y que hicieron la inversión y que cambio de gobierno y le cambian absolutamente todas las reglas, ponen al inversionista en una situación hiper incómoda en la que el Estado les puede expropiar el bien, el Estado decide no pagar, el Estado decide cambiar los términos y condiciones originales y todas esas cosas se ponen en el precio. Todas esas percepciones de riesgos futuros van a estar siendo reflejadas en lo que nosotros tratamos de capturar con ese componente de riesgo país. Entonces, pareciera ser muy fácil cuando uno lo hace en papel, pero empiezan a aparecer estas matices cuantitativas y cualitativas que empiezan a hacer mucho más difícil el financiamiento de infraestructura. Entonces, para recapitular lo que hemos empezado, ¿cómo empezamos de una situación en la que, bueno, digamos que sí se pueden conseguir fondos? ¿Para qué se van a usar esos fondos? Si se van a usar para gastos operativos, vamos a empezar a apretar un poquito, a ser un poquito más austeros y empezar a hacer algunos ajustes que pueden afectar aún más la economía, o empezar a decir, bueno, se van a utilizar para estos gastos de inversión o estos CAPEX que pueden empezar a generar mayores ingresos y a la larga pueden nivelar un poco el compromiso que adquirió el Estado en deuda para repagar las cosas, o inclusive decir, mira, el Estado lo que va a hacer es entrar a una alianza público-privado en diferentes grados, ya sea 100% privado o sea un mix, en el que se empiezan a hacer compromisos financieros por parte del Estado con la empresa privada. A medida que va aumentando el plazo, va aumentando, por un lado, el riesgo hacia el inversionista y ese riesgo al inversionista se va a ver reflejado, obviamente, en la tasa de descuento que le va a estar cobrando al Estado y al final nos va a acabar también costando más, por lo menos en intereses. Entonces, es una métrica interesante evaluarla, cuáles son todas las opciones que tiene un país cuando empiezan digamos,
ponerse creativos o que tienen que ponerse en una situación en la que ya no tienen acceso a nuevos fondos y en verdad se pudiera hablar muchísimo más tiempo de eso. Creo que nada más hemos tocado por encima, pero ciertamente el mensaje que hay que dar es que primero, Panamá obviamente todavía está dentro del grado de inversión. Panamá no debería tener problemas en los próximos años a seguir consiguiendo deuda, pese a que obviamente sí tiene que ser bastante más austero y bastante más eficiente en el gasto público. No cualquier gasto es igual. Si el gasto se enfoca, como estaba diciendo en este video, en desarrollo y se enfoca en CAPEX y se enfoca en tratar de generar nuevas fuentes de ingreso o nuevas vacantes de empleo que evidentemente se van a traducir en un aumento de la recaudación tributaria, estamos hablando de una situación o un panorama totalmente diferente. Pero hay que empezar a evaluar cómo utilizar financiamiento de la empresa privada y ver qué diferentes niveles de garantías le puede estar dando el Estado para que entonces se puedan hacer diferentes proyectos. En muchos países no solamente estamos hablando de infraestructura estratégica, como por ejemplo redes viales o puertos o aeropuertos. Inclusive estamos hablando de temas como por ejemplo construcción y mantenimiento de escuelas, construcción y mantenimiento de hospitales, que son obviamente temas muy sensibles y muy sensitivos necesarios para el país. Hay otros países que evidentemente lo llevan aún más e incluyen el componente operativo. Panamá, honestamente, todavía estamos en una circunstancia política que todavía no nos permite llevarlo a ese nivel, como por ejemplo en Estados Unidos, que tienen los charter schools, pese a mucha resistencia por los sindicatos educativos en ese país. Aquí se ha tratado de hacer de varias maneras también en el sector salud y obviamente ha habido resistencia en el sector salud, pero simplemente empezar con un tema de ver cómo se financia la infraestructura sería un buen paso hacia adelante y obviamente hay muchísima literatura y muchísimos estudios que se pueden utilizar de países que ya son, digamos, expertos en estos temas o que ya están bastante avanzados en la legislación y poder ejecutar estos temas eficientemente. Entonces, espero les haya gustado este video y por supuesto que cualquier consulta adicional como la consulta que le dio origen a este video, siéntanse en toda libertad de hacérmela a través de mis redes. Me la pueden hacer por Instagram, me la pueden hacer por YouTube. Estoy últimamente subiendo videos en LinkedIn, así que cualquier cosa estamos a su disposición y espero hayan disfrutado el video.